no siguen, pues quede allí la pregunta. Creo que no se ha conectado. Teníamos otra pregunta en ese primer momento que creo que era de Jaime. ¿Qué preguntaba Jaime? También había levantado la mano. Sí, profesor, yo iba a preguntar en qué nos beneficia o en qué nos afectaría que el Banco Central de Venezuela publique o no publique el INPC como empresa. Ok, tiene entonces mucho que ver con lo que preguntaba su compañero también. ¿Qué sucede? Primero, quien debe, repito, quien debe utilizar o lo que debe utilizarse para el cálculo del ajuste fiscal necesariamente es el que sea emitido por el ente regulador, así sea distorsionado, vamos a aclararlo, ¿sí? O sea, así sea de mentiras, así sea manipulado políticamente, pero es lo que dice la ley, porque la ley pues se hizo para que se cumpla, es lo que de una u otra forma tenemos que nosotros crear. Ojo, si la autoridad monetaria no publica, yo estoy autorizado, conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados, a utilizar el indicador del ente que de una u otra manera lo haya realizado cualquiera, sea la Universidad Central de los Andes, sea la Central de Venezuela, sea la Asamblea Nacional, cualquiera de ellas, ese indicador yo puedo utilizarlo. Ojo, ¿qué sucede? Si el ente emisor hace la publicación de esos indicadores económicos, al hacer la publicación, yo debo recalcular todos los valores que yo utilicé mientras no existía indicador del ente regulador. Entonces yo voy a volver a agarrar esa cédula fiscal y vuelvo a hacer ese cálculo o vuelvo a recalcular y me va a generar una diferencia. Ahora bien, eso que les estoy diciendo... Ok, claro que sí, Delia. Les repito, yo puede suceder de que en el transcurso de un tiempo el Banco Central de Venezuela no emita el indicador. ¿Qué hago si no hay indicador? Yo puedo utilizar siempre un indicador diferente al Banco Central de Venezuela. Ya hablamos hace un momento que la Asamblea Nacional genera los INPC, ya hablamos que Econométrica genera los INPC, ya hablamos que la ULA genera los INPC y la Central de Venezuela y otras instituciones más. Ojo, ¿qué hago yo? Utilizo entonces ese INPC para reevaluar esos activos y al momento de que salga publicado el INPC que no se había publicado, que no se conocía, yo tengo que volver a recalcular. Tengo que volver a hacer el recálculo de toda la información que ya había hecho porque eso es lo que se establece del contexto legal. Entonces, hay una resolución que es la resolución 019. La resolución 019 establece que la presentación de los estados financieros para ser aprobados por las juntas directivas, tanto de las sociedades anónimas como de las compañías anónimas o de las sociedades mercantiles en sí, requieren de que sean presentados conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados. Y allí se establece que hay procedimiento de reexpresión o valorización. ¿Qué hago yo? Utilizo lo que les estoy diciendo. Ahora, si estamos hablando en tributación 2, en lo que tiene que ver con lo tributario, yo voy a hacer la declaración de impuestos sobre la renta, yo no puedo utilizar ningún otro diferente al del Banco Central de Venezuela. Solamente puedo utilizar uno distinto cuando vaya a presentar estados financieros a los registros mercantiles. Pero para efectos de declaración de impuestos sobre la renta, esa condición no aplica. Ahora, si lo que estoy presentando son estados financieros para los registros mercantiles, que sí lo puedo usar, pero ya salió la publicación del Banco Central de Venezuela, yo tengo que volver nuevamente a reconsiderar toda la información y a recalcular toda la información. Voy a la pregunta que me decía Adbul, creo, Adbul, sí, así, discúlpeme, tengo que este nombre, tengo que aprender a pronunciarlo. La pregunta Abdul, que me decía, usted me decía, profesor, ¿qué pasa con la reconversión? Porque creo que a eso se refería a lo suyo un poquito más adelante de lo de Luis. Entonces ya va. Si hay un proceso de reconversión y yo hice la revalorización de activos hasta el 30 de septiembre en la moneda anterior, pues eso no va a variar. Yo lo que voy a hacer es a esa misma revalorización quitarle los ceros y volver a revisar cuál es el INPC de octubre, calculo el indicador de octubre y le garantizo que eso no va a variar. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver la reconversión monetaria o quitarle los ceros al proceso inflacionario en sí. ¿Tiene relación? Sí, pero no es lo mismo.
¿Qué relación tiene? Bueno, que le quitamos los ceros porque llegó a un punto que era tan imposible de leer la cantidad que había que hacer algo con eso. Ahora, ese no es el problema de fondo. El problema de cálculo tiene que ver con un indicador. El indicador nunca va a variar, ¿ok? Al indicador nunca le voy a quitar los ceros. Entonces vamos a hacer una cosa para que ustedes me entiendan un poco mejor. Voy a compartir la pantalla, que no la que tengo acá, sino voy a ingresar a la página en este momento del Banco Central de Venezuela. Entonces voy a mostrarles lo siguiente. Déjenme buscar acá. Banco Central de Venezuela. ¿Dónde tendré yo eso? Vamos a ver acá, si está aquí. Banco Central de Venezuela. Me van diciendo, por favor, si estoy ingresando y ustedes están viendo la pantalla compartida que yo estoy mostrando. Por favor. Sí, profe, en Google. En Google, ok, estoy tratando de colocar Google. Me meto entonces aquí en Google para que ustedes lo sepan hacer. Banco Central de Venezuela, ¿sí? Le doy Enter. Me va a buscar entonces la página del Banco Central de Venezuela. Ingreso a la página del Banco Central de Venezuela. Está bien, ¿verdad? Vamos bien, ¿sí? Sí. Sí, profe. ¿Qué tengo entonces en este momento? Tengo entonces la página del Banco Central de Venezuela. Aquí hay mucha información. Necesito que ustedes aprendan a buscar esta información de forma directa. ¿Cómo la consigo? Lo primero que yo voy a ver a mano izquierda, que es la supuestamente paridad cambiaria que pueda existir con el dólar, con el euro y con otras monedas que están allí representadas. Eso lo ven. Si es correcto, voy a colocarlo con el indicador. Aquí dice euro 4.82. Si es correcto, el dólar 4.16 y dice la fecha de valor viernes 15 de octubre del 2021. Eso lo pueden detallar. Si es correcto, ¿me siguen? Sí, profesor, se lo seguimos. Ok, Profe. pero ¿qué pasa, muchachos, si yo necesito el valor del peso colombiano? ¿Qué pasa si yo necesito el valor de la libra esterlina? ¿Dónde lo consigo? Entonces, eso quiero que también lo aprendemos a buscar desde acá. Pero en este momento vamos a irnos a lo que nos interesa, que es el INPC. Si yo sigo bajando en la página del Banco Central de Venezuela, mire lo que voy a encontrar aquí. Un cuadrito azul dice reservas internacionales. ¿Lo ven? Y en esas reservas internacionales dice tasas activas y pasivas, prestaciones sociales y NPC. ¿Lo estamos viendo, sí? Sí, profe, correcto. Ok, ojo. Cuando ustedes vieron, ustedes están viendo ahorita derecho laboral, ¿sí es correcto? Tercer año, profe. En tercero lo vieron. Ah, bueno, en tercer año me imagino que entonces el profesor les enseñó que había que calcular intereses, ¿sí es correcto? Y esos intereses se hacían en función de las tasas activas y pasivas, cuando se llevaba, pues, internamente todos los cálculos. Aquí donde dice prestaciones sociales, ahí van a conseguir ustedes los intereses, muchachos, para que ustedes hagan esos cálculos, ¿ok? Siempre los van a conseguir acá. Y aquí a este lado, usted va a conseguir los INPC. Usted le da clic, vamos a darle clic y inmediatamente entonces él me va a bajar esos índices. Aquí yo puedo encontrar los dos, tanto los IPC como los INPC. La ley de impuestos sobre la renta dice que considere ahora los INPC. Durante muchos años o antes del año 2015, la ley establecía que se utilizaba el IPC. Entonces, hay algunas empresas que hicieron sus cálculos para ese momento con los IPC y ahora los hacemos con el INPC. Aquí les estoy mostrando de dónde salen esos IPC y vemos entonces aquí toda la información y tenemos entonces área metropolitana de Caracas. Estos son los IPC. Si ve que dice XLS, ahí es donde vamos a bajar el archivo. En este caso, nosotros vamos a bajar el archivo general que está arriba, que dice índice anual directo, el que está acá. Si usted quiere, usted lo puede ver por agrupaciones. O sea, podemos agarrar toda la canasta familiar y vamos a ver entonces en esas agrupaciones cómo aumentó para cada uno de los rubros. Eso ustedes lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, aquí, por agrupaciones, vamos a bajarlo solamente para que ustedes puedan ver esa información. Y aprendamos, porque la idea de esta clase es aprender precisamente. Voy a abrir el archivo. Ok. ¿Alcanzan a ver ese archivo, muchachos? ¿De Excel o no? Sí. Sí está compartida la pantalla, dice periodo, índice nacional, alimentos, Abriendo. bebidas alcohólicas, tabaco o no. No, Sí. Estamos viendo la página. Bueno, le voy a decir compartir por acá. ¿Ahí lo ven? ahora sí. Sí. Perfecto. Sí, ahora ¿Qué sí, ven? profe. ¿Qué quiero mostrarles aquí?
Miren cómo todo ese indicador financiero nace de dónde. Nace precisamente de cada uno de esos rubros o lo que eran necesidades. Pues el alcohol de cierta manera no es que sea indispensable, pero se considera una necesidad y tiene una condición de medición. Sí estamos viendo eso. También el tabaco, hay gente que es fumadora y bueno, eso forma parte del acervo cultural del país y cada país, vuelvo e insisto, aplica el mismo control estadístico de cálculo, pero lo que va a cambiar es la lista de cosas que se van a medir, ¿ok? Vestido y calzado, vivienda. Sí vamos viendo entonces aquí cómo va mejorando esto. Servicios de vivienda excepto teléfono, equipamiento del hogar, salud, transporte, comunicaciones, esparcimiento, educación, restaurantes y hoteles y bienes y servicios diversos. Más o menos entonces aquí quiero mostrarles esta información. ¿De dónde la sacamos ahorita? De la página de dónde? Del Banco Central de Venezuela. ¿Qué estamos haciendo allí? Midiendo cada uno de esos sectores. Entonces, ¿qué sucede? ¿Para qué les estoy enseñando esto? Ustedes están estudiando para ser gerentes, ¿verdad? Pues ustedes son licenciados en administración, mención gerencia. ¿Qué pasa si usted tiene que trabajar con una discoteca? ¿Cuál es el indicador especialísimo que usted quiere medir? Concha, el de bebidas y alcohólicas, ¿sí o no es correcto? Si usted tiene un restaurante, usted revisa el sector de restaurante. Si usted está trabajando con RIMAX, con inmuebles, usted va a revisar todo lo que tiene que ver con alquileres, todo lo que tiene que ver con variación de vivienda. Eso no es correcto. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo ver el índice ahorita que vamos a buscar, que es el general con el promedio de todos estos rubros, o puedo utilizar uno específico y el Banco Central de Venezuela me lo muestra y yo puedo medir entonces cuál es el comportamiento inflacionario, cuál es el impacto económico que está generándose para un sector específico. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, una pregunta. Por un momento Nosotros sentí que iba vamos... muy rápido. Yo no sé si ya se despertaron y vamos al mismo nivel. Qué No, pena. sí lo estamos entendiendo. Profe, ¿cómo nosotros usamos esa variación? O sea, ¿cómo la Tranquila. aplicamos? Sí, yo se lo voy a enseñar. Vamos a sentarnos en Excel. Les voy a enseñar el IPC de la fecha de adquisición, la actual. Sacamos un factor de actualización y ya pasemos todo eso. Pero vamos caminando paso a paso. Los niños aprenden a caminar primero y después corren. ¿No? Yo, Mariangi, estoy por ahora mostrándoles la base teórica, decían ustedes en la clase pasada, ¿sí? La base real, de dónde salen, cómo sale la información para después que la apliquemos, ¿sí? Porque si yo me voy directo a eso, sencillamente asumo muchas cosas que ustedes pudieron haber entendido y no es lo ideal. Y si les digo que lean un material, ustedes no lo van a leer o si lo leen de repente no tienen la comprensión. En cambio aquí en clase podemos discutirlo y es un poco más didáctico. ¿Sí, Mariaña? Entonces eso es lo que estoy tratando de buscar, pero sí vamos a hacer ese cálculo. Yo les voy a enseñar y vamos a agarrar un ejemplo, el que ustedes me quieran colocar y vamos a colocar un precio y le vamos a actualizar ese precio. ¿Ok? ¿Aló? Con calma, María Angeli, con calma. No, pero muy bien, eso significa que hay entusiasmo, ya significa que por lo menos siento que les está interesando mi materia, porque ya quieren avanzar. Bien, ¿dudas con esto, muchachos, para quitar este archivo que había colocado aquí en pantalla compartida? ¿Dudas? Yo tengo una duda, pero no el archivo. Cuéntame, Delia, no importa, válida. Profe, que si en algún momento el IPC se usa o es únicamente el INPC. Si se usa, si usted tiene un restaurante en Caracas, ¿no lo vas a usar, Delia? Ah, sí, ya. Esa es mi pregunta. Es como decir por lo menos esto que les estoy mostrando a esta forma, ¿sí? O sea, tan puntual. Ojo, hay otra cosa que se llama, eso depende del Ministerio de Planificación. En el Ministerio de Planificación hay una institución que es la de estadística. La página de estadística también baja muchos indicadores de esto. Muchachos, todo esto apréndanlo a saber en dónde está y búsquenlo y piensen y miren qué hacen con eso. La creatividad no tiene límite. Ustedes para ser gerentes excelentes, para tomar excelentes decisiones en un país tan distorsionado como este, necesita herramientas. Las herramientas están ahí. ¿Tiene tinte político eso? Sí. Eso estamos claros que muchas de estas cifras que están aquí pueden haber sido distorsionadas. Pero por muy distorsionadas que sean, en algún sentido tiene que le permita a usted un análisis y una comprensibilidad. Y esto que estamos haciendo aquí en Venezuela, si usted está fuera del país o se va a ir, no significa que solamente lo tiene Venezuela. Si usted está en Colombia, busque el Banco Central Colombiano, busque los INPC y consiga la información. Si usted está en Chile, lo mismo. Si usted está en el país que usted esté, siempre esa información va a estar. Esa es
excelencia que tenemos que tener como profesionales y esa es la diferencia que tenemos que tener como profesionales, que de una u otra forma tenemos que buscar la fuente base para nosotros poder hacer nuestro trabajo y nuestras proyecciones. Dígame, ¿tiene alguien levantado la mano? Abul. Tengo que aprender a Abdul, pronunciar profesor. Abdul. Yo esta noche voy a tratar de hacer plan Abdul. Ok, Abdul, dime. Como si tuviese una C en vez de una B, como si fuese una C. Abdul. Profesor, disculpe, porque no sé si la pregunta repete mucho, pero hay un índice que se llama el índice Bitmac. Ok. En teoría, entre más cueste, o sea, se calcula es como el poder adquisitivo en base al precio de la vida. En países como Suecia, el precio de la Bitmac es costoso y en realidad esto significa que el país es próspero económicamente. Por Venezuela, siendo, digamos, o teniendo uno de los McDonald's más costosos comprar, no es incongruente, porque aquí la Bitmac cuesta mucho más que en los Estados Unidos y sin embargo tenemos una economía mucho peor. Sí, hay un tema de distorsión incomprensible, de hecho, con algunas cosas, ¿no? Vemos como por lo menos acá es mucho más costoso ir a un restaurante a comer que lo que podemos pagar en los Estados Unidos. Eso es algo que uno se queda impresionado, ¿sí? O en otro país, no necesariamente Estados Unidos. De repente a veces el costo de algunas cosas, usted dice, bueno, pero ya va, ¿esto por qué? El mismo tema más puntual allí tiene que ver con los vehículos. Usted ve cómo en este país usted va al concesionario, muchas veces compra el vehículo, lo saca y casi que a veces vale más y no tiene sentido. Se supone que cuando usted lo compra ya el carro es viejo, así no lo haya ni siquiera utilizado la primera vez y eso tiene una pérdida de valor. Esa es la realidad, solamente que bueno, dentro de este proceso de necesidad de activos, de falta de activos, de que no llega el carro del año, de que no hay nada, pues ha generado que se distorsione, llamémoslo así, el valor. Pero eso tampoco tiene que satanizarse, porque si nosotros nos vamos a lo que es el mercado de valores, el mercado de valores, ¿cómo funciona? En función de visiones, y vemos entonces cómo hace unos días atrás Facebook se cayó y se cayó WhatsApp y se cayó no sé qué más, creo que el Instagram, y eso generó que ese señor perdiera no sé cuántos millones de dólares. ¿En cuánto? En unas horas. ¿Por qué? Bueno, por razón de que de una u otra manera esa distorsión en el mercado, esa condición, pues genera un cambio de los precios. ¿Qué es lo que se hace? Que muchas veces hay instituciones muy técnicas o muy especializadas en un sentido y genera algunos indicadores y esos indicadores pues son considerados para la toma de decisiones en ese sector y obviamente son completamente respetables y son instituciones que tienen una credibilidad importante. Aquí muchas instituciones que están saliendo como ONG, que de hecho usted planteaba hace un tiempo atrás de la clase que decía que estaban publicando INPC y otras cosas diferentes al Banco Central de Venezuela, son completamente válidas, tienen su credibilidad, hay que revisar la base de cálculo de eso y muchas veces uno al revisarla se da cuenta que es información completamente fidedigna. A lo mejor no sirve para nosotros hacer el cálculo de impuestos sobre la renta, a lo mejor no sirve para llevar los estados financieros en un momento determinado al registro mercantil, pero sí sirve de repente para considerarlo dentro de nuestra unidad de negocios y saber entonces más o menos cuál es el comportamiento económico que se tiene. Bien, dejando entonces de un lado este archivo, voy a cerrarlo, ¿sí? Voy a cerrar. Profe, Sí, señora. a mí no me quedó claro, o sea, como que acerca de la intervención de Delia, De Delia, ok. lo del IPC y INPC. No sé si pueda como... Ok, no recuerdo exactamente a qué se refería Delia con IPC y NPC, de todas maneras voy a aclararlo. Que cuando, exacto, ¿Cuándo que el uno y cuando se cuándo el otro? utiliza... Ok, Ajá. perfecto. Bien, ¿qué sucede? El IPC, vamos a partir de eso primero. El IPC me mide únicamente el área metropolitana de Caracas. Le acabo de colocar la pantalla del Banco Central de Venezuela. ¿La tienen? Sí, profe, sí la tenemos. Sí, Entonces, aquí en la parte de abajo dice que dice IPC y dice Área Metropolitana de Caracas y eso se ha medido desde el año 1950 por el ente regulador, en este caso el Banco Central de Venezuela, ¿ok? Esto me va a medir solamente la inflación de ese mismo desglose que les acabo de mostrar, pero solamente del área de Caracas. Ojo, del 2015 hacia atrás, la ley de impuestos sobre la renta exigía que yo aplicara el IPC, nunca el INPC.
Luego del cambio de la ley, se cambiaron las condiciones y ya no se aplica el IPC y ahora se aplica el INPC. Esa es la primera base de la respuesta que tengo que darle sobre esa pregunta. Ahora bien, alguien me diría como Dijo Delia, 2005, ¿sí? 2000, sí, 2005, ajá, creo que sí, Ok. 2005, ahí está el cambio, ajá. Pero hay algo importante, ¿sí, Lisa? Con esto, ojo. ¿Qué es lo interesante? Usted me dirá, profesor, ¿y para qué lo siguen publicando? Si ya no se usa, no, es que ya va. No se usa para el cálculo del impuesto sobre la renta, ¿sí? Pero sí puede usarse para medir información financiera. Por ejemplo, usted necesita, Delia, saber cuál es la variación del precio del restaurante, un restaurante en Caracas. Deme un nombre, por favor, rápido. Grill, ¿cómo es que se llama? La Mercedes. Bueno, Cine, Once. el ¿cómo? cine, Bien. el cine restaurante. Exacto, tenemos ese restaurante, queremos hacer un negocio con ese restaurante. Ya, ¿qué necesitamos? Saber cuál es el valor. Pregunto, ¿qué es mejor utilizar para revalorizar el restaurante? Yo les voy a enseñar cómo se hace eso más adelante, cuando empecemos a ver numeritos ya y hacerlo, ¿sí? Pero por ahora, ¿cómo hago yo para tomar esa decisión? ¿Utilizo el INPC o utilizo el del área metropolitana de Caracas si eso está en las Mercedes precisamente del área metropolitana de Caracas? Pues para efecto de la negociación, yo reexpreso ese estado financiero del valor de ese restaurante, de esos activos, con ese indicador. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más preciso. Sí, es correcto. Es prácticamente el comportamiento de esa área y sin lugar a dudas creo que va a tener más eficacia en la propuesta que yo pueda hacer para la negociación. Ahí quiero, o es a lo que quiero enfatizar con la respuesta que le di a Delia hace un momento. O sea, sí lo voy a utilizar, pero cuando yo necesite. Si yo tengo algo dentro del área metropolitana de Caracas y necesito tomar una decisión económica para ajustar los precios, yo entonces voy a considerar el indicador correspondiente de ese lugar. Ahora, si el restaurante está aquí en San Cristóbal, pues no tengo opción de que me esté mostrando el Banco Central la variación de San Cristóbal y me toca que acudir única y exclusivamente al INPC, porque ahí está integrado todo. ¿Sí más o menos queda claro, Lisa? Sí, profe. ¿Sí? ¿O Sí. hay algo que quedó por ahí, tú sabes? No, sí, Sí, ya. sí, Esa perfecto. era mi duda, porque, o sea, como que en el restaurante en Caracas, pero ajá, entonces, ¿cuándo se utiliza el otro? Claro, Entonces, claro, ya, claro. ya Ahora, entendí. Lisa, lo que sí quiero que quede claro es, ojo, para efectos del cálculo de impuestos sobre la renta, no vamos a utilizar ahora, en estos tiempos de la vigencia de la ley, el IPC, solamente el INPC, ¿ok? Eso es lo que Ok. sí tiene que quedar claro porque es una necesidad aplicar el que corresponde por el basamento legal. Pero no significa que para toma de decisiones, ustedes son gerentes, ustedes sí pueden tomar o utilizar ese indicador porque la comunidad de los negocios cambia. O sea, el valor al final es lo que me quieran pagar y lo que yo quiera vender sobre cualquier activo, sea sobre el restaurante, la totalidad del restaurante, o sea solamente sobre la cocina industrial del restaurante, o sea sobre un horno del restaurante, o sea sobre las mesas del restaurante, en fin, sobre cualquiera de las partes que se consideren, ¿ok? Bien. Ok, ok. Regresamos entonces. Lo primero que les mostré fue precisamente esas variaciones de INPC, pero por agrupaciones. Ahora les voy a enseñar en la primera parte de arriba, aquí dice índice de variaciones, vamos a bajar el que sí vamos a utilizar para nuestro cálculo. ¿Ok? Aquí está entonces el archivo, lo abro, pero como ustedes no lo van a ver, le voy a decir que comparta la pantalla. Aquí lo estoy abriendo, compartir, déjenme buscarlo, pantalla, aquí está, compartir. ¿Lo ven? No, profe, yo todavía no lo veo. No, profesor. ¿No lo ven? Vamos a volver a intentar. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, talento de internet, bueno, chévere. Ok, leo el título. ¿Quién lee lo que dice arriba del archivo de Excel? Índice Nacional de Precios del Consumidor. ¿Y qué Serie desde... Ok, eso es, mire, eso es, hay que colocarle una lupa. Serie desde el año 2007. ¿Y luego qué dice? Base de diciembre de 2017. Perfecto, Jaime. Bueno, Base de diciembre de 2007. Ojo, el año base es fundamental. Vamos con la pregunta que hizo hace un rato Abdul. Él me decía, profesor, con la reconversión, ¿qué pasa si cambian los indicadores? Ya le expliqué,
Nada, lo que pasó fue que se le quitaron los ceros al valor y no ha pasado nada porque el indicador no cambió, al indicador no le cambió los ceros, ¿sí? Ahora, ojo, lo que sí va a pasar ahora es que seguramente si yo cambio el año base y ya no trabajo con el 2007, sino trabajo como en el 2000, con el año 97, por ejemplo, eso sí, todos esos indicadores va a tener un año base diferente. ¿Qué es el año base? Quiero explicar el año base, oído a lo que les voy a explicar el día de hoy. Cuidado con lo que les voy a explicar el día de hoy porque en el examen les puedo dar varios indicadores financieros y algunos tienen año base diferente y si usted toma el que no es, rece. Porque se supone que usted tiene que saber cosas tan insignificantes que parecen como esa, pero son las más importantes. ¿Qué es el año base? El año base significa que siempre todo tiene un punto de partida. ¿Sí es correcto? ¿Cuál es el punto de partida para llegar a 10? 0. ¿Sí? Si yo voy a contar del 1 al 10, ¿sí? ¿Cuál es el valor que no existe para yo iniciar? El 0. ¿Sí es correcto? ¿Empiezo de dónde? De 0. Bueno, el año base, desde el contexto de los IPC, va a ser no 0, va a ser 100. Todo el tiempo vamos a empezar, ¿en cuánto? Vamos a empezar en 100. Profesor, ¿y por qué no empiezo en 0? A ver, ¿quién me pregunta eso? Bueno, no empezamos en 0 porque como vamos a medir inflación, puede suceder de que haya inflación o haya deflación. Pregunto, ¿qué pasaría si el año base significa que va a ser 100? ¿Cuál es el año base 100 que estamos utilizando y que sigue utilizando el Banco Central de Venezuela? ¿Cuál es el año base? El año 2007. Ahí lo dice, ¿sí es correcto? O sea que en el año 2007, en enero del año 2007, ¿cuánto era el inicio de la inflación? 0. Empezábamos en cuánto? En la base general, que siempre va a ser ¿cuánto? 100. 100 para este efecto va a ser 0. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahora o no sé si lo estoy confundiendo? A ver, hábleme. No, sí, sí, bueno, sí entendí. ¿Sí entendió? Profesor, ¿Alguien que no yo la entienda? verdad me perdí. ¿Quién es? Yo me perdí. Adi Perato. Adi, perfecto. ¿Qué es lo que quiero mostrarles? Para leer todos estos numeritos que están allí, Adi, yo necesito saber de dónde inician. ¿Sí es correcto? Y el punto de inicio, ¿cuánto es? 100. Es lo que le trato de decir. Es como cuando un niño va a aprender a sumar. ¿Empieza de dónde? Desde 0. Aquí no existe el 0. El 0 es considerado el 100. O sea, es como mi punto inicial. ¿Ok? Eso es lo que Ok, trato de ya. mostrar aquí en este primer momento, ¿sí? El 0 va a Listo, ser listo. como el punto de partida. En este caso, el 100 va a ser el punto de partida. ¿Qué dice Ok. la norma, Abby? ¿Y qué dice la norma, muchachos? La norma dice que siempre, cada 10 años, debe hacerse la modificación del año base. Si usted revisa y empezamos a mirar ahí la página del Banco Central de Venezuela, el año base anterior al 2007, ¿cuándo fue? El 97. ¿Sí es correcto? Y el año antes de eso, ¿cuánto fue? El 87. O sea, cada 10 años se supone que reiniciamos los números. O sea, hacemos como una reconversión monetaria de la que acabó de pasar y empezamos en cuánto? En 100. Porque va a ser tan grande el número que no es leíble. Es lo mismo que pasó con la moneda, ¿sí? Entonces empezamos Profe, nuevamente con 100. ¿Y Dime, por Mariana. qué no se comienza entonces ahorita? ¿Por qué no sería 2017? iba a preguntar lo mismo. Esa pregunta yo se la estoy haciendo al Banco Central también. Porque es que no entendemos por qué en el 2017 el Banco Central de Venezuela no quiso reiniciar a 100. Y se supone que más bien le convenía, porque si iniciaba en 100, ¿sí? De una u otra forma, pues le decía casi que lo que ellos tratan de mostrar, como que la economía se estabilizó. No es lo que dicen, eso es lo que dicen los políticos. Allá nosotros sí les creemos, ¿ok? Pero lamentablemente no hemos entendido por qué en el año 2017 no se hizo una actualización del año base y empezamos nuevamente en 100 y seguimos entonces trabajando con el 2007 y todos los días que publican los indicadores financieros, uno mira a ver si el año base cambió y resulta de que ese año base no ha cambiado y sigue siendo ¿cuánto? 100 para el año 2007, ¿ok? Entonces, excelente la O pregunta. sea, que usted... básicamente, disculpe, profe, que lo interrumpa, esto todavía sigue desactualizado. No desactualizado, sino que no deberían de considerar año base 100, porque le voy a mostrar. Ahí está, dice año 2021, acabo de seleccionar la casilla, ¿sí la ven seleccionada? ¿Sí? Dice septiembre de 2021, léame esa cantidad.
Ay, bueno, yo creería que serían como 2.069.900.927.297.697.297 Ajá, excelente. con 4 bolívares. Tranquila, María Angie, no te voy a juzgar por eso ni nadie lo va a hacer. Solamente trato de mostrarte de que usted es una estudiante de administración en gerencia que se supone que sabe perfectamente pronunciar la cantidad y se asusta, ¿sí? ¿Qué queda, qué puede quedar para el pobre señor allá afuera en el mercado que lo único que hace es vender limones? Sí me hago entender, o sea, es muy difícil. ¿Qué es lo que se busca entonces con la variación del año base? Bueno, pues no tener una cantidad tan distorsionada, tan imposible de leer. Eso es sencillamente todo lo que se busca, porque el método de cálculo no va a cambiar, ¿ok? Al final vemos al lado algo que se llama variación, ¿sí ves? La variación sí se puede leer. 7.1%, 19.8%, 16.7%, 15%, 28, 24, lo vamos viendo, ¿verdad que sí? Ahora, podemos agarrar todo esto. Vamos a decirle aquí habilitar, si es que me deja, porque tengo aquí, no, esto no me va a dejar, no sé qué pasa. No, no me va a dejar. Bueno, Profesor, pero ahí está el recuadro donde dice habilitar edición en amarillo. claro, Suba pero es ahí. que Casi hay lo un toca. problema. Yo sé que es ahí, pero es que el problema es que como estamos en Zoom, ahí es donde está el cosito de tiempo restante de la pantalla compartida y a mí no me deja precisamente tocar ese lugar. Déjeme Y ver si si minimiza la pantalla ya y, lo o corrí, sea, ya la la vuelve corrí, más ya la chiquita. corrí, ya la corrí, ya pude, ya pude. Tenía razón. Ok, ahora sí, ya habilitar contenido. Perfecto. Y voy a sumarla. Mire lo que voy a hacer. Sencillamente voy a sumar. No, esto tengo que quitar esta barra de aquí. Suma, autosuma y sumo. ¿Cuánta es la inflación de enero a septiembre del año 2021? ¿Cuánto es? 208,9. Eso es correcto. Por encima del 100%. ¿Sí es correcto? Entonces, ahí vamos viendo y se supone entonces que estas cifras están completamente distorsionadas. Eso sí lo podemos leer. ¿Cómo se hace eso? Con estos numeritos grandísimos que usted acaba de colocar y que no van a ser tan fáciles de calcular y con los cuales vamos a trabajar haciendo una cédula fiscal. Y no se preocupen porque es la cosa más sencilla del mundo, no son unos cálculos sacados allá de la NASA para ver cómo vamos a hacer eso. Es sencillamente tomar dos indicadores, hacer en este caso hallar un factor de actualización y multiplicarlo por el costo histórico y se acabó el tema, ¿ok? Si tiene depreciación, pues por la depreciación para saber cuál es la depreciación histórica y cuál es la depreciación acumulada. Pero por eso no se preocupen que eso lo vamos a hacer, van a aprender a hacerlo y va a ser divertido, ¿ok? Al final de eso, lo Profe, que quiero, otra duda. sí, tranquila. Es la parte donde dice variación, que es el porcentaje. Ese sería, por ejemplo, en septiembre, que es 7,1%, esa sería la inflación solamente de septiembre, ¿sí? Esa sería solamente la inflación de septiembre, lo que sucedió entre agosto y septiembre, eso es correcto. Ok, Es como el y ese acumulado que, número gigante de 2 trillones y todo eso, ¿qué es? es, o sea, exactamente, ¿a qué se refiere exactamente esos números grandotes? Bueno, significa que, mire, se lo voy a colocar aquí al lado. Empezamos con 100, ¿sí es correcto? Y significa que cuando empezaron a medir eso fue esto menos 100. Significa que toda esa cantidad que le estoy colocando aquí en negrito y en amarillo es la variación que se ha generado desde el año 2007 de toda la inflación que pudo haberse generado. Por eso le digo, a ellos les convenía más en el año 2017 haber quitado de cierta manera el año base del 2007 y empezar en el año 2017 con 100 y este número fuera menor. Es como hacer una reconversión actual. Es como quitarle ceros al indicador. Ok, pero ¿Ven? allá va, Mire profe. Es algo, que no sé si es que mire estoy algo. dormida, pero hay algo que no entiendo. O sea, mire como Eh, este número va bajando, mire. Para hallar este ajá, 7% de agosto, mire que el número cambió. O sea, el indicador sí ve que va cambiando hasta en 1 millardo, ¿sí se da cuenta? ¿Sí? ajá. Y va bajando, y va bajando, y va bajando. Mire cómo va bajando. ¿Lo ven? Sí, o sea, ¿Y antes, empezó a en el dónde? 2014 ya eran números pequeñitos, Ajá, porque ¿por cuánto tenemos que empezar? Con el en año base, 100. que es ¿cuánto? 100. Entonces, vamos a mostrarle la explicación que usted quiere. En el año Ah, ya 2008, entendí. enero 3.1, entonces subió al 100 3.1, luego 2.1, 103,1. sumamos esto, este más este y ya tenemos 5.3. ¿Sí ve cómo fue subiendo ascendentemente? Ahora sí. Es que Ajá. claro, como veo 2 trillones de bolívares, o sea, eso No ya va, son ¿de dónde bolívares, viene ese María número? Angie.
María Angie, no son bolívares y para ninguno no son bolívares. Eso es un indicador. Cuidado, se me confunden y me llegan a decir que son Oh, bolívares en el examen porque, mejor dicho, me pongo muy feliz. es ¿Ok? que por eso Eso era no que son yo le bolívares. preguntaba a esos 2 trillones de bolívares, ¿qué? Correcto. Sí ve cómo va subiendo. Y mire la distorsión entonces que se va generando. Mira, ahí está la explicación que usted quiere. ¿Sí la ves? Cómo Sí, va ahora sí la subiendo estoy y se va entendiendo. acumulando hasta que obviamente estamos llegando a esa proporción de ese indicador en un monto que es prácticamente ilegible. Miren, muchachos. Bien, regreso a la presentación normal. Otra vez, ¿dónde estábamos? PowerPoint, compartir. Seguimos entonces. Estamos hablando de índice nacional de precios al consumidor. Estamos hablando que es un indicador económico que mide la situación actual del país, que toma el pasado y el presente para tener como sobre eso la base o la previsión sobre el futuro y que se hace sobre la base de la canasta familiar y les mostré todo ese desglose de la canasta familiar. Eso queda claro y solamente voy en la lámina número 2 de lo que era la clase de hoy, pero significa que ha sido productivo. Cuando uno no avanza mucho, significa que es productivo. Pasamos entonces a la lámina número 3. Dice entonces que el índice nacional de precios al consumidor es un instrumento, ya vimos de dónde sale el instrumento, cómo lo buscamos en la página del Banco Central de Venezuela, que mide ¿qué? El fenómeno económico y que se hace también en función de ese cálculo de bienes y servicios, ¿ok? Y obviamente entonces tenemos que la persona autorizada, quien debe de una u otra manera generar ese instrumento es el Banco Central de Venezuela y que eso está establecido constitucionalmente, por supuesto, en el artículo 318. Por cosas de la vida, ¿alguien tiene la Constitución a la mano? ¿Sí la No, tienen o no? No, bueno, yo lo no. tengo aquí a la mano. Dice, Sistema Monetario Nacional, artículo 318, Constitución de la República, dice, las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El objetivo fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios, preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria. La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar, no el bolívar digital, ni el bolívar fuerte, ni nada de esas cosas. Esos son los otros inventos que se meten. En el caso de que se instituya una moneda común en el marco de la integración latinoamericana y caribeña, podrá adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que suscriba la República. Se ha hablado del sucre cuando el señor Chávez y se trataba de implementar algo similar a lo que es el euro en la Comunidad Europea. Queda allí abierta la posibilidad en la Constitución de que se haga un proceso de adaptación siempre y cuando sea ratificado por la República. Recuerde que ratificado significa que sea avalado por la Asamblea Nacional. Dice, con referencia a la autonomía, ese mismo artículo de la Constitución, que el Banco Central de Venezuela es la persona jurídica de derecho público con autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas y su competencia. El Banco Central de Venezuela ejercerá sus funciones en coordinación con la política general económica para alcanzar los objetivos superiores del Estado y de la nación. Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco Central de Venezuela tendrá entre sus funciones formular y ejecutar las políticas monetarias, participar en el diseño y ejecutar la política cambiaria regular de la moneda de crédito y las tasas de intereses y administrar las reservas internacionales y todas aquellas que establezca la ley. Tenemos un minuto para que se corte este bloque de clase y la clase de hoy era corta porque era hasta las 8:35, leo acá. En el horario tengo en el teléfono que son las 8:26, o sea que se nos está acabando el tiempo. ¿Qué sucede? Que vamos a tener que continuar este pedacito con la siguiente clase para no torturarlos, ¿ok? ¿Dudas hasta este momento? Cuéntenme. Bueno, yo por mi parte creo que está todo claro. ¿Les gusta A la mí me clase? acaba. ¿Vamos bien la metodología de trabajo? ¿Se está entendiendo mi metodología de enseñanza? Yo quiero pues saber de eso porque es que la verdad, el fin que uno tiene en la universidad realmente no es que uno vaya ya a dar clase porque le paguen a uno 3 lochas ni nada de eso por el estilo, sino que por esa contribución social que se puede dar y el sentido bonito de esto es que ustedes aprendan algo.